Hola, bienvenidos a esta capacitación sobre sistema de análisis peligros y puntos críticos de control. Esta videoconferencia está siendo realizada por la Prefectura de Manabí a través de la Dirección de Fomento Productiva con la directora, la economista Tatiana Pacheco, y el prefecto, economista Leonardo Orlando. Mi nombre es Luis Velázquez y soy capacitador de algunos temas, sobre todo en la parte del sistema de seguridad alimentaria. Este registro ustedes podrán siempre luego posteriormente encontrarlo, lo va a compartir en los links que sean distribuidos para que puedan registrarse y asimismo para que estén pendientes de nuevas capacitaciones. ¿Cuál es la agenda entonces de esta videoconferencia? Sería como primer punto la historia de los análisis de peligro y puntos críticos de control, HACCP con sus siglas en inglés, los principios generales del Códex de la higiene de los alimentos, el sistema de análisis peligro y puntos críticos de control, los 12 pasos y los 7 principios del sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. La historia del HACCP o análisis de peligro y puntos críticos de control. El análisis de los peligros y puntos críticos de control se ha convertido en sinónimo de inocuidad de los alimentos. Es un procedimiento sistemático y preventivo reconocido internacionalmente para abordar los peligros biológicos, químicos y físicos. Mediante la prevención, asimismo, mediante la inspección y comprobación de toda la línea y de los productos finales. Entonces, básicamente tenemos como definición que es una arquitectura que se basa en la prevención, ¿verdad? Donde se deben analizar los peligros que existen. Tanto estos peligros pueden ser dados como ya hemos dicho, biológicos, químicos y físicos. Se busca los riesgos, se busca monitorear los riesgos, un monitoreo que siempre debe de llevarse a través de unos puntos críticos de control. Finalmente, esto debe ser validado y verificado, cuyo propósito final es la obtención de alimentos seguros. Asimismo, facilitar el comercio de estos productos que son seguros. El cambio de paradigma, ¿cómo se realizaba anteriormente o cómo era el modelo tradicional? Teníamos un modelo donde se enfocaba en la inspección del producto final, para verificar si el producto cumplía con ciertos estándares. Claro, normalmente se basó en producción de la revolución industrial, donde se verificaba si el producto cumplía los requerimientos. Pero luego sabemos que en tema de alimentos es algo un poco eh, complicado solamente llevar la parte final, que el mecanismo era un mecanismo muy reactivo, analizar en sí la calidad al final de la línea. Y esto conllevaba una serie de problemas. En este caso era algo costoso, era ineficiente, con alto riesgo de que los defectos lleguen al consumidor, y esto ocasionaba destrucción de productos ya procesados. Entonces, ¿en qué se basa la arquitectura de la prevención? En este sentido, en que el modelo de análisis de peligro y punto crítico de control tiene un enfoque en la previsión y prevención. Entonces, hay que prever algo, hay que ya tener como cumplido un esquema y prevenir durante el proceso. Y este mecanismo sí ya cambia radicalmente, ¿no? A formarse o a ser un mecanismo proactivo para controlar los puntos críticos antes y durante la producción. Entonces es una solución prácticamente que se basa en una intervención temprana, reducción drástica de los fallos técnicos, cero defectos desde el origen. Entonces,
el sistema de análisis de peligro y puntos críticos para gestionar los aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos eh, surgió con dos acontecimientos. Cabe indicar que estos acontecimientos no solo fueron en el aspecto de los productos alimenticios, sino una serie de productos, ¿no? El primero se refiere a los novedosos aportes hechos por Deming, cuyas teorías sobre la gestión de calidad se consideran como decisivas para el vuelco que experimentó la calidad de los productos japoneses en los años 50. Esta fase empezó a ya introducir principios de calidad en los procesos. Justamente esto es un tema que lo vimos en la videoconferencia de las 5 S. Los invito a que la puedan revisar. Luego, con el transcurso de los tiempos, Deming y colaboradores desarrollaron los sistemas de gestión de calidad integral o total, GST, que consistían en la aplicación de una metodología aplicada a todo el sistema de fabricación para poder mejorar la calidad y al mismo tiempo bajar los costos. Y esta sería una de las ventajas de poder aplicar la calidad total que habíamos ya hablado anteriormente, ¿no? Entonces podemos ver que este concepto luego fue llevado o forjado en el punto específico de alimentos para la exploración espacial. Cabe indicar que en los años 1970 y entre 1993 y 1997 hubo una adopción de forma regulatoria a nivel internacional, utilizando ciertos estándares a nivel global. Es decir, se empezaron a establecer directrices normativas a nivel internacional, ¿verdad? Y basados en estos principios estándares a nivel internacional, se aplicaron, por ejemplo, en la NASA, la compañía Pittsburgh y el Ejército de Estados Unidos desarrollan el concepto de análisis de peligro y puntos críticos de control. ¿Cuál era el objetivo de utilizar este sistema? Era garantizar la inocuidad absoluta de los alimentos para los astronautas en el espacio, reduciendo la dependencia de análisis del producto final. Es decir, claro, los astronautas tenían que viajar al espacio, pero tenían que llevar alimentos seguros, que no se vayan a deteriorar, que no se vayan a dañar. Entonces, la NASA aplicó este principio, lo desarrolló. Cómo controlar que los productos realmente vayan seguros al espacio? La FDA de Estados Unidos utiliza los principios de análisis peligro y puntos críticos de control para regular las conservas de alimentos de pocos ácidos. ¿Qué significa eso? Porque es un punto crucial, porque estamos hablando de que ya un país adoptó estas medidas o estos principios internacionales a través de lo que era el sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. Es decir, los productores de conservas de alimentos poco ácidos tenían que implementar este sistema. Ya era algo regulatorio a nivel local. Es algo que un país determinado empezó ya a regular. Si las empresas cumplían, sus alimentos podrían ser comercializados. Entonces, prácticamente el estándar global que hacemos mención es lo que realizó la Comisión del Códex Alimentario. ¿No? El Códex Alimentario básicamente es producto de las Naciones Unidas, ¿no? El Códex Alimentario aprueba e incorpora las directrices del análisis de peligro y puntos críticos de control como el Código Internacional de Prácticas de Higiene. Entonces, ese marco regulatorio es el principio por el cual todos los países de la Organización Mundial de Comercio deben basarse para poder facilitar la comercialización de los productos, porque ello garantizaría productos inocuos. Los principios generales del Códex de Higiene de los Alimentos. Entonces, vamos a ver las definiciones y fundamentos técnicos del sistema. De acuerdo al Códex Alimentario, el sistema debe tener fundamentos o tiene fundamentos científicos y de carácter sistemático, en lo cual permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la inocuidad de los alimentos. Es decir, el Códex, al hacer sus directrices, sus normativas,
no lo hace de forma subjetiva, sino que lo hace de acuerdo al conocimiento científico, tiene unos fundamentos científicos. Entonces, profundizando en lo que sería lo que es identificar, de acuerdo al fundamento, sería recopilar datos técnicos sobre la formulación, el proceso y entorno para mapear las amenazas potenciales. En la parte de evaluar es determinar la probabilidad y gravedad de los efectos perjudiciales para la salud humana y controlar, adoptar medidas precisas y verificables, puntos críticos para prevenir, eliminar o reducir el peligro a un nivel aceptable. Entonces, esto es lo que más o menos se basa el sistema de análisis peligro y puntos críticos de control. ¿Cuál sería la anatomía del peligro? ¿Cómo se definen los peligros? Entonces hay una matriz de tipología. Entonces podemos encontrar tres tipos de peligro: los peligros biológicos, los peligros químicos y los peligros físicos. Los peligros biológicos podremos decirlos que serían microorganismos patógenos, por ejemplo, bacterias, virus, parásitos. Son organismos vivos que son unos peligros para el ser humano. Entonces, dentro del análisis peligro y puntos críticos de control, el objetivo es eliminar, reducir significativamente o impedir su proliferación y la producción de estas toxinas que estos microorganismos producen. Por ejemplo, en este sentido podríamos decir ciertos ya microorganismos que son conocidos de forma científica que causan daño a las personas. Se denominan bacterias patógenas o microorganismos patógenos. En este sentido serían, por ejemplo, la salmonela, la listeria. Son patógenos de transmisión alimentaria. El peligro químico, su naturaleza se basa en sustancias prácticamente naturales o añadidas con efectos tóxicos. Ejemplo de estos son alergenos, micotoxinas, aflatoxinas, toxinas de moluscos. Otros ejemplos añadidos, por ejemplo, podrían ser plaguicidas, metales pesados, plomo, cadmio en lubricantes, residuos de productos de limpieza. Básicamente estamos hablando que ya no son organismos vivos, sino que son sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para las personas. Entonces, por ejemplo, esto incluye, por ejemplo, cultivos que pueden estar siendo fumigados con un químico que luego tiene trazas que luego causa problemas a las personas. Esos son productos químicos, de ahí que las normativas de forma científica establecen cuántos serían unos parámetros definidos. Entonces, por eso hay que los procesos controlarlos. Eso sería un ejemplo de productos de peligros químicos. Y peligros físicos, su naturaleza serían materiales extraños que pueden causar lesiones. Por ejemplo, fragmentos de vidrio, metales, plásticos, madera, huesos, objetos peligrosos o objetos que son ajenos al producto en sí, que pueden causar un peligro en la persona. Al consumirlos, ¿no? Le causa un daño a la persona. Entonces, todos estos peligros se presentan en las líneas de procesamiento. ¿Cuál sería la estructura de la inocuidad? Aquí lo que habíamos indicado, la normativa internacional o los principios generales de higiene, como habíamos mencionado, ¿no? El Códice Alimentario estableció unos principios generales para la higiene de los alimentos. Entonces, de estos dos se basan en dos aspectos, ¿no? Los programas de prerequisito y el análisis de peligro y puntos críticos de control. Entonces, ¿cuáles serían los cimientos? Las buenas prácticas de higiene o los programas de prerequisito. Así se lo ha denominado a nivel internacional. ¿Cuál es la función? Proporcionar el entorno higiénico básico y las condiciones de funcionamiento necesarias. Por ejemplo, podemos ver el tema de limpieza, control de plagas, higiene personal, diseño y de instalaciones. Aquí cabe indicar que esto es muy importante porque nosotros estamos hablando de una norma internacional y establece esto. Ya cada país de forma, de acuerdo a que se está anexando a la Organización Mundial del Comercio y existe el Código Alimentario,
donde establecen unos principios de higiene de los alimentos, han establecido que debe tener este prerequisito para poder tener luego un sistema de aplicación de principios de análisis de peligro y punto crítico de control. Esta base de las buenas prácticas de higiene la podemos identificar, por ejemplo, ya plasmada localmente como una normativa a las buenas prácticas de manufactura, que ya también hicimos una videoconferencia. Entonces, las buenas prácticas de manufactura es el reflejo o es ya prácticamente la aplicación de estas normas internacionales a nivel local a través de los organismos correspondientes de control, en este caso el Ministerio de Salud. Básicamente, esas buenas prácticas de manufactura son la armonización de estas normas internacionales, en este caso de las buenas prácticas de higiene, como primer punto. Luego, para la aplicación, para luego de una posterior fase, sería la aplicación del peligro, los análisis de peligros y punto crítico de control. Entonces, ¿qué aborda esto? Pues los peligros específicos significativos que no pueden ser controlados únicamente por las buenas prácticas de higiene. En este caso serían como elementos principales de esto los puntos críticos de control, los límites validados, monitoreo continuo, prácticamente el sistema, ¿no?, de análisis peligro y punto crítico de control. Y aquí nace un principio fundamental. La aplicación del análisis peligro y punto crítico de control no resulta eficaz si previamente no se aplican los programas de prerequisitos de forma validada y verificable, es decir, las buenas prácticas de higiene. Yo no puedo implementar un sistema de análisis de peligro y punto crítico de control si previamente no he cumplido las buenas prácticas de higiene. Entonces es un prerequisito primero haber cumplido las buenas prácticas de higiene para luego implementar un sistema de análisis de peligro y punto crítico de control. Como una matriz un poco de diagnóstico, ¿no?, sobre las diferencias, ¿no?, el alcance, el propósito. Podemos decir que las buenas prácticas de higiene es amplio, ¿no?, aplica a todo el entorno de producción y el personal. Mientras que en el sistema de análisis de peligro y punto crítico de control es específico, aplica a un producto, a un proceso y un peligro en particular. Es puntual en la cadena de producción. El propósito en este caso, por ejemplo, el alcance de las buenas prácticas de higiene es prevenir la contaminación general cruzada y mantener la sanidad. Mientras que el sistema de análisis de peligro y punto crítico de control es controlar el peligro significativos validados científicamente. O sea, hay ya documentación que dice cuáles son los peligros que debe uno controlar. Con respecto al nivel de atención, las buenas prácticas son prácticas como, y mucho similares, lo habíamos dicho ya justamente en la videoconferencia de buenas prácticas de manufactura, son prácticas rutinarias, siempre se deben hacer, como por ejemplo la limpieza de techo, el lavado de manos, es algo que siempre se lo debe realizar a nivel general. Mientras que un sistema de aplicación en el análisis de peligro y punto crítico de control prácticamente son puntos críticos con límites medibles. Por ejemplo, la temperatura de pasteurización de un producto. Lo acá es algo práctico que se debe hacer, de pronto no se puede medir. Lo acá es algo que sí, puntualmente se debe hacer y se puede medir. Básicamente, las buenas prácticas de higiene gestionan el entorno y el análisis de peligro y puntos críticos de control gestiona el proceso crítico. Entonces, un poco abordando el tema más allá del cumplimiento, ¿no?, ¿cuáles serían las ventajas estratégicas y competitivas a uno como empresario? ¿De qué le serviría? ¿Cuál sería el valor de la aplicación del análisis de un sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control? Como primera instancia sería prevención de costos. Es decir, la disminución drástica de retiros de productos en el mercado que estén mal procesados, al identificar problemas antes de la distribución. Es decir, puede ser que yo me di cuenta de que un lote, alguna producción o alguna cantidad determinada de productos no cumplieron con los parámetros de calidad establecidos. Yo ya los retengo desde la planta y básicamente no los vendo, sino que los mantengo y así evito esos costos, porque tengo un sistema que me permite controlar. Otro del valor sería la confianza comercial. Eso facilita las inspecciones regulatorias
y sirve como garantía de calidad frente a compradores corporativos. Puede haber usted puede ser una persona que está apuntando a la exportación y esto le brinda confianza a sus compradores. Al ver que usted maneja de un sistema de análisis de peligro y punto de control, ya está prácticamente dándole una confianza al productor. Bueno, también asimismo forjar, implementar una cultura de responsabilidad, aumentar el grado de control y motivación de los manipuladores de alimentos, al comprender su papel en la inocuidad. Es decir, cada persona es importante, la que está en las líneas de producción que forman prácticamente, realizan el producto para hacer los controles de calidad, ¿no? Cada persona es fundamental para el desarrollo de la producción y asegurar la calidad. Asimismo, podemos decir la eficiencia operativa, uso más eficaz de los recursos, se centra en el esfuerzo en áreas verdaderamente críticas, reduciendo pérdidas por deterioro o rechazo. Y claro, o sea, la planta funcionaría de forma de que no tenga productos con defectuosos, sino que genera productos que son 100% seguros. O sea, las personas prácticamente va de la mano la prevención de costos, ¿no? Y que lo que usted produce todo lo vende. O sea, imagínense producir una cantidad determinada de productos defectuosos, también no sería correcto. Entonces, ese sistema le brindaría prácticamente una ventaja competitiva al tener la seguridad de que produce alimentos seguros. Eso facilita la comercialización de los productos. Entonces, prácticamente esto le permite a uno, como habíamos mencionado anteriormente, tener un acceso a un comercio internacional. Cabe indicar que la Organización Mundial del Comercio inició, ¿no? Y estableció dos normativas importantes, que fueron los acuerdos de las medidas sanitarias y fitosanitarias basados en la ciencia, ¿no? Que previene la discriminación y restricción encubierta, protegiendo la salud humana, animal y vegetal. Es decir, estas medidas sanitarias y fitosanitarias son fundamentales para la regulación justamente de la comercialización de estos productos que, que son normativas que deben cumplir. Por ejemplo, el cacao, el café, hay medidas que ya deben cumplir de manera internacional. Asimismo, los acuerdos OTC, obstáculos técnicos al comercio, es decir, que al uno aplicar estas normativas, impide que las otras o ciertos gobiernos no le bloqueen la venta o la comercialización de productos de otros países. Es decir, ustedes garantizan de que al cumplir estas normativas, usted va a acceder a poder exportar. Por ejemplo, hay organismos, por ejemplo, digamos, o de forma geográfica, la Unión Europea establece unos parámetros, pero estos parámetros no pueden sobrepasar los que ya están establecidos a nivel de códex alimentarios. En el códex alimentario establece un estándar internacional de referencia exigido por el Organismo Mundial del Comercio. Si usted aplica y usted implementa y cumple con esta normativa, los países no les pueden obstaculizar la venta de sus productos. La aplicación del análisis de peligro y puntos críticos de control es el lenguaje común que demuestra el cumplimiento de estos acuerdos en los mercados extranjeros. Entonces, ese también es un punto a favor de por qué aplicar el sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control. Antes de basar un poco el sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control, también quería un poco mencionar un aspecto que sí también es importante. Esto, ¿cómo uno demuestra que tiene un análisis de peligro y puntos críticos de control? Existen normativas internacionales, pero estas normativas internacionales, eh, cada país las va implementando, ¿no? Sobre todo las del Códex Alimentario, las va implementando para demostrar que usted cumple con ciertos parámetros y que sus productos son seguros y que puede comercializarlos. Pero existen también normativas organizaciones que han establecido unas normativas basadas en estas mismas para de una forma demostrar
ante estos organismos de que sus productos son inocuos. Entonces han establecido unas normativas de sistema de inocuidad de alimentos. Voy a nombrar una de las más conocidas, ¿no? En este caso, el IFS es un estándar internacional de características, de especificaciones. El IFS de Fuchs, ¿verdad? Son unas normas que permiten la revisión de productos y los procesos de producción para evaluar la capacidad de un fabricante de alimentos de producir productos seguros, auténticos y de calidad, de acuerdo con los requisitos legales y las especificaciones de los clientes. Ayuda a las empresas a satisfacer la creciente demanda de transparencia y trazabilidad del mercado, contribuye a mejorar la integridad, ¿no? Entonces, esta es una normativa que usted puede entrar a este organismo, el IFS, ha establecido una normativa, unos estándares. Entonces, en esta tiene el IFFUC versión 8, es un estándar, y aquí usted la puede descargar. Es importante, ustedes si quieren la descargan y ustedes ven el sistema, ¿no? ¿Qué es lo que pide esta normativa? Básicamente, estas normativas eh, deberían ya solicitar las buenas prácticas de higiene y formar o establecer un sistema de análisis de peligro y punto crítico de control. Si ustedes cumplen estos estándares, ustedes pueden acceder a los servicios de este organismo para que les certifiquen o tener una certificación. Ellos tienen organismos de acreditación que en todos los países existen, pueden ser normales, pueden ser por ejemplo AENOR, SGS, Bureau Veritas. Ellos tienen por ejemplo auditores donde acceden ustedes a una auditoría y ellos les certifican su sistema. Ustedes se quieren por ejemplo certificar en IFS, tendrían que cumplir el estándar de esta organización. Entonces ustedes tienen esa forma de certificar prácticamente que ustedes están cumpliendo un análisis de peligro y punto crítico de control. Evidentemente, lo que yo les mencioné, partiendo de esto, del Código Alimentario, de los principios generales de higiene de los alimentos, este código de práctica fue el primer código de 1969, ya estamos por la versión 2022. Estamos revisando, ya está por la revisión 2022. Y este principio general de higiene de los alimentos es el que estableció, ¿verdad?, las buenas prácticas de higiene. Este documento se basa en esas dos partes. De aquí hasta la parte 2.15 son las buenas prácticas de higiene y del capítulo 16 en adelante sobre el análisis de peligro y punto crítico de control, los HACCP, ¿no?, en sus siglas en inglés. Aquí mismo también tenemos las directrices para la aplicación. Este sería el documento o el estándar global del Código Alimentario denominado Principio General de Higiene de los Alimentos. Pero ya para basarse en la norma, un estándar de sistema de inocuidad de alimentos, que al mismo tiempo cumpliría esta documentación, con esto ustedes podrían demostrar a través de la certificación, a través de una auditoría, de que ustedes cumplen con ese sistema de análisis peligro y punto crítico de control. Pero no es el único estándar. Existen otros denominados ISO 22000. El ISO 22000 también, otra vez, es un estándar internacional, una organización de estándares internacionales. En este caso tiene la ISO 22000 de gestión de seguridad alimentaria. Asimismo, indican, ¿no?, que independientemente de su tamaño o producto, todos los productores de alimentos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus productos y el bienestar de los consumidores. Por eso existe la norma ISO 22000. Esta norma usted también la puede descargar, pero en cambio esta sí tiene un costo. Aquí tiene un costo de 236 marcos suizos. Entonces esta sí tiene un valor que ustedes, para poder leer la norma y poder implementarla, para poder establecer el sistema, tendrán que descargarla y luego también asimismo a través de organismos de acreditación deben hacer sus auditorías para que les certifique. Claro, estas auditorías no son económicas, cuestan, tienen un valor económico, tanto la norma como la certificación. Entonces ustedes tienen que primero en dos fases, primero implementar el sistema y luego certificarse. Y luego año a año ellos prestan el servicio que dura, por ejemplo, esta certificación dura 2 años y luego ustedes tienen que volver a certificarse. Cada certificación tiene un valor determinado, de acuerdo al organismo de certificación. Entonces,
Tenemos otro organismo que se llama BRC, GS, ¿no? Y BRC también tiene su normativa de seguridad alimentaria. BRGC Food Safety. Asimismo, esta normativa, ¿verdad? Esta normativa también tienen que ustedes, si ustedes quieren leerla, la podrían descargar. Pero también asimismo, esta tiene un costo de 157 libras. Esta normativa es un estándar global de seguridad alimentaria. Para poder leerla, para poder implementarla, tendrían que descargarla, pagarla. Y luego, si ustedes la implementan a través de un organismo de acreditación, lo pueden certificar, ¿no? Bueno, y el Códice Alimentario dentro de sus páginas, como habíamos visto, tiene normas oficiales, tiene directrices y código de práctica. Entre las códigos de práctica es el que estamos nosotros basándonos. Principios generales de higiene de los alimentos, donde luego han emitido ciertos códigos de práctica por productos. Por ejemplo, tenemos el código de práctica de higiene para frutas y hortalizas en conservas, higiene para frutas secadas, higiene para el coco desecado y así un sinnúmero de productos. Esto es público, estas sí son los estándares internacionales, pero evidentemente basado en la ciencia. Y estos son que están públicos, ustedes los pueden descargar para que ustedes a partir de ellos se basan. Ustedes se basan. Por ejemplo, estas normativas, cada una de estas normativas que ya cité, la ISO 22000, la IFS y la BRC, entre uno de los puntos de cumplimiento dice, ustedes deben estar verificando el código alimentario y estar aplicando la normativa específica de su producto. Entonces, ustedes para cumplir tenían que descargarse esta normativa y demostrar que ustedes cumplen con esa normativa. Entonces, ya la BRC, al cumplir esto, ustedes básicamente cumplen el código alimentario. El código alimentario prácticamente, como les mencionamos, el Organismo Mundial del Comercio se basa en estas normas que solicitan para que los distintos organismos básicamente de elaboradores de alimentos puedan basarse en estas normativas. Ya cada país luego pondrá de forma local adoptarlas y tener sus normativas armonizadas de acuerdo a estos principios, estos códigos, estos reglamentos. En muchos países, por ejemplo, el análisis de peligro y punto crítico de control ya es obligatorio. Y, por ejemplo, digamos que en Perú, por poner un ejemplo, ya ellos, para que una planta opere, primero tiene que cumplir un sistema de análisis de peligro y punto crítico de control. Claro, la auditoría, la evaluación la harían los mismos organismos de inspección de salud de los ministerios de salud, en este caso correspondiente. Pero en nuestro país nosotros lo que sí tenemos son las buenas prácticas de higiene. Tenemos el curso que ya lo habíamos publicado anteriormente de buenas prácticas de manufactura. Estas buenas prácticas de manufactura es la normativa local para que nosotros la cumplamos aquí en el Ecuador. Entonces ahora sí vamos a pasar ya prácticamente en esta parte normativa. Vamos ahora sí a pasar al sistema de análisis de peligro y puntos críticos de control basados en el documento que ya habíamos mencionado del Código de Prácticas del Código Alimentario. Entonces, ¿cuál es la arquitectura de la implementación? Tiene, como está establecido en las directrices de la implementación, 12 pasos. Tiene 12 pasos que se deben cumplir para implementar un sistema de análisis de peligro y punto crítico de control. Basado también asimismo que dentro de esos 12 pasos existen los 7 principios. 7 principios. Entonces, ¿cuál es el primero? Hablamos y está dividido en dos fases, la fase de preparación estructural, que sería el paso 1, el paso 5, y la fase 2 sería prácticamente la parte analítica, ¿no? Entonces, el paso 1 sería la formación de un equipo de APPCC, análisis de peligro y puntos críticos de control. El segundo paso sería la descripción del producto. El paso 3, identificación del uso previsto que ha de destinarse a este producto. El paso 4 sería la elaboración de un diagrama de flujo. Y luego, como quinto paso, y verificación in situ del diagrama de flujo. Ya en la parte analítica, ya básicamente son los 7 principios del paso 6 al 12, que es el corazón del sistema: analizar los peligros, establecer los controles métricos y documentar la eficacia. En este paso 6 sería la enumeración de todos los posibles peligros, ejecución de un análisis de peligro,
y estudio de las medidas para controlar los peligros identificados. El paso 7 sería la determinación de los puntos críticos de control. El paso 8, establecimiento de los límites críticos para cada punto crítico de control. Y el punto 10, establecimiento de medidas correctoras. Yo quería indicar también, en paso 11 y 12, estamos hablando ya del establecimiento de un sistema de documentación y registro. Básicamente, en el paso 9 también vamos viendo las medidas de análisis. Es decir, usted tiene que tener una forma de medir estos puntos críticos. Como paso 10, establecería las medidas prácticamente que si pasa algo que se corrige. El paso 11 sería la parte de ir documentando, a tomar acciones con respecto a los productos que tienen defectos. Paso 12, establecimiento de un sistema de documentación y registro para que todo quede básicamente documentado. Vamos un poco indicando cada punto, ¿no? Porque, como habíamos dicho, el paso 1 de la formación del equipo, no, o sea, es un equipo que se forma, ¿no? La creación de un grupo de personas multidisciplinario. Pues, puede depender dependiendo del tipo de profesionales que se requieren contratar específicamente para la producción del producto. Pues puede ser un producto en muchas fases, por ejemplo, puede ser o específico, por ejemplo, productos a partir de frutas y hortalizas o producto de origen animal, va a depender. Entonces, por ejemplo, podría haber veterinarios, el aspecto de veterinarios, la parte microbiológica, la parte de ingeniería, un ingeniero en procesos de los equipos que se utilizan. En este equipo también se debe formar o establecer o nombrar a un coordinador, a un líder que los va a dirigir, los va a dirigir a todos y que cada uno dé sus aportaciones desde el ámbito de su profesión. El paso 2, como habíamos indicado, es la descripción del producto. ¿Qué es el producto? ¿Qué requiere? ¿No? ¿Cuál es su formulación? ¿Cuál sería su ficha técnica? Los parámetros técnicos, el pH, la actividad del agua, la tecnología, producto y envase. Es decir, ¿cuál es el producto? Describir el producto. Básicamente se debe tener una ficha técnica. Y esa ficha técnica establece cuáles son los parámetros que le que debería tener. Eso sí que es importante porque a través de eso yo puedo determinar si un producto cumple o no cumple, más allá de los puntos críticos de control. Entonces, ¿qué es el producto? ¿Cuáles serían los parámetros de calidad que debe cumplir un producto? Luego, el uso previsto, identificación del consumidor final. Por ejemplo, ¿cuál es la población general o grupos vulnerables a los cuales va a destinarse este producto? Puede ser un producto para niños pequeños, puede ser un producto para adultos mayores, va a depender, ¿no? Va a depender y también hay que analizar ese aspecto. Por ejemplo, un producto que pueda contener un alergeno, todo eso es importante tenerlo en cuenta. Luego, el paso 4, como se había indicado, es el diagrama de flujo. Puede utilizarse cualquier software, para establecer una representación prácticamente esquemática de la secuencia paso a paso, desde la materia prima hasta la salida de la planta, del proceso, ¿verdad? Un diagrama de flujo que se debe ir analizando desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto terminado, hasta el transporte. Todo esto hasta que llega a la comercialización, a la percha prácticamente. Hasta ahí usted tiene un alcance porque más allá de eso no puede cumplir, pero si usted en su ficha técnica debe incluso, por ejemplo, establecer, y como ya habíamos visto el uso previsto, la forma de almacenamiento. Todas esas cosas son implicaciones, porque si alguien almacena mal el producto, va a dañar el producto y al final eso no lo puedo controlar. Y entonces sí es importante también establecer hasta la forma de almacenamiento. Y hasta ahí llegaría el diagrama de flujo, básicamente. La confirmación in situ, ¿verdad? El grupo haría la confirmación in situ. El equipo recorre físicamente la planta en todas las etapas operacionales para validar la exactitud del diagrama de flujo. Es decir, en el sitio, ¿no? La verificación de que el diagrama de flujo está describiendo completamente cada una de las
secuencia de las fases o paso a paso del procedimiento o del proceso de producción. Entonces, ya básicamente los análisis y puntos críticos serían los principios, en este caso el principio 1 y 2, el paso 6 sería el análisis de peligro. Ya con de ese in situ, ¿no? De ese recorrido in situ, ya se empieza a analizar los peligros. ¿Y cuál sería la acción ahí? Sería enumerar todos los peligros potenciales, lo que ya habíamos hablado, cuáles serían los biológicos, químicos y físicos, en cada fase, en cada operación, en cada punto de cada secuencia, se va determinando, por ejemplo, el envasado, en la pasteurización, en el transporte, o sea, ya se va analizando con ese equipo multidisciplinario cuáles serían los peligros. ¿Y cómo lo evalúa? Determinando la probabilidad de ocurrencia y la gravedad del efecto. Es decir, se hace una matriz donde establezco que en ese punto, en esa operación, qué tan probable es que se produzca un peligro y qué tan grave sería si se produce ese peligro, cuál sería la gravedad. Entonces, a través de eso se va determinando un punto crítico, ¿no? Entonces ahí el resultado sería identificar medidas de control, por ejemplo, algunas prácticas de higiene mejoradas, cambios en la formulación, el procedimiento. Básicamente, este primer paso es analizar los peligros, las causas, ¿no? Que podría generar un peligro. Y luego tenemos la determinación del punto crítico de control. Ya viendo esto, ¿no? Definimos una fase específica, que es esta parte en el paso 7, es una fase específica donde se debe aplicar el control, ya que es esencial para prevenir, eliminar o reducir un peligro significativo a un nivel aceptable. ¿Cuál sería la herramienta para utilizar? Ya habíamos indicado que en el documento de directrices para las generales o los principios generales de higiene de los alimentos hay en la parte de la implementación de directrices para la implementación existe una herramienta, un árbol de decisiones del códex que indica la secuencia lógica de preguntas para establecer si algo es un punto crítico o no. Entonces ahí hay una nota técnica, si hay un peligro pero no es un punto crítico de control, para controlarlo se debe reformular el proceso. Es decir, imagínense que existe un peligro básico y no se lo puede controlar. Entonces hay que reformular el proceso porque no puede existir un peligro y que ya básicamente no se puede controlar. Entonces los puntos críticos, básicamente partiendo de las buenas prácticas de higiene, deben estar de alguna forma presentes, pero que no son peligros que se van a materializar. Entonces, a través de esto vemos cuáles serían los peligros, los puntos críticos que hay que analizar, definir que algo sea un punto crítico para, a través de eso, determinar, a través de la herramienta, las medidas correctoras, las medidas preventivas, las que hay que tener en caso de que ese peligro se presente y hay que controlarlo. Entonces, si digamos que hay un peligro que es incontrolable, eso ya no básicamente no conlleva, no aplicaría a hacer o establecerlo como un punto crítico de control. Simplemente es cambiar prácticamente se sale de todo ese esquema y es reformular el proceso, porque el peligro no puede ser algo que sea inminente, debe ser algo que podría suceder y como es algo que podría suceder, usted lo puede controlar. Y ahí se forma un punto crítico. Digamos que es algo que tiene que tener una probabilidad y una gravedad. Pero si algo es inminente, ya básicamente eso no es un punto crítico, o sea, sobrepasa todo esquema y hay que hacer una reformulación ya básicamente desde el proceso. Entonces partimos de que el peligro no es algo que se puede materializar así inminentemente, es un peligro que se podría materializar y que hay que controlarlo. Entonces ahí por eso se determina el punto crítico de control. Evidentemente, casi todo el procedimiento de un proceso debe basarse en la hipótesis de que el proceso normal podría ocurrir un proceso y no es algo que sí o sí vaya a ocurrir. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿no? Y de ahí para allá, cada punto va a haber de esa secuencia unas cosas que son más críticas que otras. Y esas que son las más críticas son los puntos críticos que hay que controlar. Entonces, el paso 8 sería el principio 3, los límites críticos. ¿Y por qué decimos que hay unos límites críticos? Hay unos parámetros que serían aceptables e inaceptables. Y aquí básicamente serían parámetros, por ejemplo, como la contaminación microbiológica. La contaminación microbiológica evidentemente
Idealmente debería ser cero, pero la normativa, por ejemplo, sabemos que existen microorganismos tanto en el aire, en contacto con las superficies. Entonces, los parámetros biológicos, en este caso los parámetros de cierto tipo de microorganismos, están definidos hasta un máximo de colonias, por ejemplo. Usted puede tener colonias de, por ejemplo, bacterias de carácter no tan peligrosas, por ejemplo, del tipo de bacterias aéreas, hasta un límite que no perjudica a la persona. Entonces serían límites aceptables. Y hay un límite, por ejemplo, de número de colonias que son inaceptables. Por ejemplo, podría decir la normativa hasta una, dos o tres colonias. Pero no puede aceptar que, por ejemplo, hayan 10. Por ejemplo, en Salmonella no se acepta ninguna. Si hay una, prácticamente es inaceptable. Entonces, hay unos límites y unos parámetros. Entonces, el establecimiento de estos criterios son de carácter científico que separa lo aceptable de lo inaceptable. Ejemplos de parámetros podrían ser otros parámetros, podría ser, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, el nivel de humedad, el pH, la actividad del agua, el cloro disponible, etcétera, ¿no? Entonces, requisitos son límites que deben estar estrictamente validados científicamente. Por eso nos basamos en el códex. El códex básicamente ya ha hecho los análisis respectivos y ha establecido unos límites, unos parámetros. Nos basamos en el códex. ¿Se acuerdan de los parámetros de los sistemas de certificación, de los sistemas de gestión de inocuidad? Ellos no les van a dar esos parámetros allí. El sistema de gestión de inocuidad que ya habíamos visto, IFS, la ISO 22000, la BRC, no le dan los parámetros, los límites máximos. Eso solo lo da el códex. Y el códex sí establece unos límites, unos parámetros máximos. De ahí para allá, cada norma en sus países, por ejemplo, en nuestro país, las normas INEN ya establecen también asimismo unos parámetros a partir de esos principios o esos estándares internacionales. A partir de ellos ya los adoptan y es lo que se llama la armonización. Ellos adoptan esos parámetros nacionales ya a nivel local. En este caso, por ejemplo, las normas INEN. Claro que hay unas normas INEN de carácter voluntario y otras que sí son de parámetros de estricto cumplimiento. El paso 9 ya sería el principio 4, el sistema de vigilancia. Básicamente, aquí podemos decir el radar continuo, es decir, tener o implementar una secuencia planificada de observaciones o mediciones. El propósito es evaluar en tiempo real si el punto crítico de control opera dentro de los límites críticos fijados. Entonces, ¿como a través de qué? A través de sensores, por ejemplo, automatizados, inspecciones físicas continuas o por lotes, calibración de equipos. Todas estas son los sistemas de vigilancia que hay que realizar o los sistemas que me permiten a mí poder medir estos puntos críticos de control. Básicamente tenemos el principio 5, 6 y 7, que sería el ciclo de mejora de auditoría, ¿no? Aquí es como que estos principios 5, 6 y 7 están básicamente unificados, que sería el paso 10, el paso 11 y el paso 12. Podríamos decir que estos forman el proceso de mejora continua. El principio 10 el paso 10 o principio 5 son las medidas correctoras. ¿Qué hacer cuando la vigilancia indica una desviación del límite crítico? ¿Qué hacer? Entonces, ¿cuáles serían las acciones que hay que hacer? Recuperar el control del proceso, aislar o eliminar de forma segura el producto afectado. ¿Qué acciones hacer cuando hay una desviación? Una desviación de lo que ha ocurrido. Entonces, esto sería ya básicamente en la planta, ¿no? Luego hay el paso 11, el principio 6, verificación, serían las auditorías. Entonces, hay auditorías, es decir, auditoría sería no sería básicamente como que en el proceso continuo, sino es la confirmar que el sistema de análisis de peligro y punto crítico de control funciona eficazmente y que el plan es válido. Entonces, hay un plan, se forma un plan, ¿verdad?, de análisis de peligro y puntos críticos de control de implementación, donde luego la auditoría lo que hace es verificar que se cumplen todos estos parámetros de controles para controlar y que si hay alguna ocurrencia hay acciones. Entonces las actividades son examen de los registros, los muestreos aleatorios de productos para ver si cumple con las especificaciones técnicas, análisis laboratorios digamos que externos o podrían ser internos y revisión de desviaciones.
¿verdad? Esta sería una auditoría a este sistema, al plan de este sistema, de verdad. Y luego la trazabilidad, de verdad, ahí la documentación, la trazabilidad, el paso 10, principio 7, básicamente el último paso. Y aquí hay una máxima que se suele nombrar, ¿no? Si no está escrito, no sucedió. Es decir, aquí lo que se busca es que a través de ese plan que ya se analizó, que cuáles son los peligros que hay que controlar, hay que medirlos. Y como hay que medirlos, hay que tener formatos donde se pueda registrar estos límites. Y todo eso debe estar registrado. Y todo eso genera una trazabilidad de los productos. Hay plantas que funcionan por lotes, por batch, entonces un sistema continuo, pero todo debe estar trazable, debe haber una trazabilidad. Y esa trazabilidad se basa en registros, se basa en etiquetado. Entonces, la creación de un rastro auditable adaptado a la magnitud de la operación, análisis de peligro, límites y registro de vigilancia. Entonces, podemos básicamente indicar que el sistema de análisis de peligro y punto crítico de control es un sistema vivo que tiene que estar aplicándose realmente siempre, ¿no? La prevención no es un producto de la casualidad, sino es un diseño meticuloso, lo que ya hemos visto, ¿no? Todo esto es a nivel de la implementación, de los conceptos o los principios que hay que establecerlos para poder implementar este sistema. Entonces, ¿qué podemos como conclusión, ¿no? decir de esto? Que es una herramienta definitiva que transforma la ciencia microbiológica, química y física en operaciones industriales diarias, garantizando alimentos seguros desde la granja hasta el consumidor. Básicamente, esto de la teoría a la práctica, ¿no? A la implementación, a toda la ciencia que podamos tener para que podamos controlar el procesamiento de los alimentos para obtener alimentos inocuos. Algo que también este aspecto, claro, este sistema puede funcionar siempre y cuando haya un compromiso de la dirección. ¿Qué significa esto? Como menciona, ¿no? la diapositiva, el éxito del diseño arquitectónico de esta prevención depende del liderazgo. Es decir, sin recursos, sin capacitación continua y una cultura de inocuidad, el plan va a fracasar. Está, por ejemplo, diseñado el plan muy hermoso, muy esquematizado, está perfecto la gente, pero si no se brindan los recursos para que eso se ejecute, no va a funcionar. Y porque claro, por ejemplo, si yo establezco un punto crítico de control, eso implica un recurso, implica una persona que va a tener que vigilar, implica un sistema que va a tener que implementar para controlar, unos dispositivos para poder medir y que hay que registrar para que eso se pueda implementar y tomar las acciones, es decir, para que el sistema funcione realmente, capacitar a las personas. Si las personas no están capacitadas, si no saben qué hacer en cada momento, si ocurre una desviación, y de allí que es importantísimo la honestidad de los trabajadores para que se controle la calidad. Luego asegurar la calidad a través de un departamento de calidad también es parte de esos recursos que hay que tener. Claro, la calidad puede ser un costo, pero que es algo que te garantiza tener o les garantiza a las empresas o a sus emprendimientos tener productos de calidad. Básicamente es asegurar que el producto cumpla con los estándares o las especificaciones técnicas. Entonces, todos estos controles me permiten tener un producto de calidad. Asimismo, un producto inocuo. Y como otro aspecto, ¿verdad? Sería la adaptabilidad tecnológica. El sistema debe ajustarse a nuevos diseños de equipos que pudieran salir o implementarse, ¿no? La prolongación de la vida útil de los productos a través, por ejemplo, de atmósferas modificadas y asimismo de poder controlar o prevenir las amenazas emergentes. Por ejemplo, nos podemos retrotraer un poco a lo que ocurrió del COVID, cuando existía el COVID. Entonces, con mayor profundidad, las empresas implementan todo este tipo de buenas prácticas de higiene, que podríamos traducirlas a buenas prácticas de manufactura, y luego implementar este análisis de peligro de puntos críticos de control para asegurar productos de calidad. Esta videoconferencia básicamente es una introducción al sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, el sistema HACCP,
La segunda fase de esto sería hacer el curso. Estamos también por hacer el curso de buenas prácticas de higiene. El curso de buenas prácticas de higiene, perdón, de manufactura, ya está publicado para que las personas puedan introducirse en la normativa local ecuatoriana y que lo puedan aplicar. Entonces, eso sí va a ser de carácter obligatorio para las personas. Tenemos el curso que ya lo habíamos indicado anteriormente, pero algo que también lo habíamos mencionado que puede ser de soporte son la aplicación de las 5S, que también hicimos la videoconferencia anteriormente, y este ya sería prácticamente la parte más profunda a donde deberíamos apuntar. Ya vimos a través de lo que son los principios generales de higiene de los alimentos, y deberíamos nosotros ya redondar luego de todos los conocimientos, luego de haber implementado las buenas prácticas de manufactura, llegar a implementar un sistema de análisis de peligro y punto crítico de control. Y el objetivo es que ustedes lleguen a eso. Por eso es que vamos a desarrollar el curso para la implementación ya un poco más profunda del sistema de análisis de peligro y punto crítico de control. Espero que esta capacitación les haya servido para que ustedes conozcan esto y luego lo puedan implementar. Así de esto tendrían, como ya hemos mencionado, tener la ventaja competitiva para que puedan implementar en sus emprendimientos. Le estoy agradecido por su atención y estaremos compartiendo los distintos, distribuyendo los distintos links para que puedan también acceder a las videoconferencias. De parte de la Dirección de Fomento Productivo de Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, les deseamos éxitos y estamos atentos a las siguientes capacitaciones. Gracias.